Ok, continuando con el tema de funciones. Ahí les pido de repente que evalúen una función. ¿Qué significa evaluar una función? Nada más consiste en encontrar el valor de la función, o sea, de f de x o de y, para el valor que les doy de la x. Por ejemplo, si tenemos una función f de x igual a 4x sobre x menos 1, y yo les pido, denme f de 0, o les puedo pedir x igual a 0, les puedo pedir, por ejemplo, f de menos 1 o f de 5, poniendo cualquier valor que queramos, f de 5. Lo que consiste de evaluar la función es, en lugar de tener f de x así con 4x sobre x menos 1, ustedes van a poner, por ejemplo, f de 0 es igual, en lugar de la x, el 0, es igual a 4 por 0 sobre 0 menos 1. En este caso, 4 por 0 son 0 entre menos 1, pues una cantidad sobre 0 sobre cualquier cantidad, pues me sigue dando 0. Y ese sería el resultado de nuestra evaluación. Si analizamos f de menos 1, sería lo mismo. Aquí sería 4 por menos 1 en lugar de la x, entre la x menos 1 y menos 1. Entonces 4 por menos 1 me da menos 4, menos 1 me da menos 2, y si divido menos entre menos me va a dar más. Ese sería el valor de la función. Cuando x vale 2, f o la y sería 2. Esto también lo podríamos representar como puntos si lo quisiéramos graficar. Aquí tendríamos un punto que sería en 0,0, por ejemplo. Aquí tendríamos otro punto que sería en menos 1 para x, 2 para y. También se puede ver de esa manera. F de 5, vamos a ponerle aquí, sería lo mismo, sustituir 4 por 5 entre 5 menos 1, pues te va a quedar 4 por 5 son 20, 5 menos 1 son 4, si divides 20 entre 4, pues te da igual a 5, y ese es el valor de la función. También puedes escribir un punto que sería 5 para x, 5 para y. Esa sería la evaluación de funciones. ¿Qué pasa si me dan una función diferente? Vamos a suponer que de repente me dicen, oye, y si te pongo una raíz cuadrada, por ejemplo, que sea f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1, y vamos a tomar los mismos ejemplos que teníamos ahí, vamos a sacar f de 0, por decirles que puede ser cualquier valor, no importa, y ya los tenemos, vamos a aprovecharlos. Sería la raíz de que 0 al cuadrado más 1, y nos va a quedar la raíz de 1 es 1. Ahí tienes tu valor. Luego, f de menos 1, pues haz de cuenta que nada más sustituyes y sería aquí menos 1 al cuadrado más 1. Y menos 1 al cuadrado es 1 más 1, pues te va a quedar la raíz de 2. Como ese 2 no, es un número irracional, déjalo ahí. La raíz de 2 así es. F de 5, vamos a suponer aquí f de 5, pues lo mismo, le pones la raíz de 5 al cuadrado más 1, y te va a quedar 5 por 5, 25 más 1, pues te queda la raíz de 26. Así déjalo, no hay problema, estamos correctos con esa raíz. ¿Sí? También podrías poner, si tú quieres, los puntos para esta función, que sería 0 para x, 1 para y, aquí sería menos 1 para x, y la raíz de 2 para la y. Y así tú podrías hasta hacer una gráfica de esa función. 5 para x, la raíz de 26 para y. Si encontráramos más puntos, hiciéramos más evaluaciones, pues ahí sería como continuarías. Y podrías incluso graficar. Otro punto que les pedí también ahí en sus apuntes, viene explicado, es en el libro del maestro Ruiz Basto. Es las operaciones con funciones, que sería la suma, la resta, la multiplicación y la división de funciones.
Aquí sería operaciones con funciones, si le queremos llamar así. Podemos hacer una separación aquí. Y luego vamos a ver operaciones con funciones. Son operaciones igual que hacíamos las operaciones algebraicas, nada más que lo vamos a hacer con las funciones. Vamos a suponer que yo les pongo que tenemos una función, le puedo poner dadas las funciones f de x, por ejemplo, igual a x cuadrada más x, y g de x, por identificarla diferente, igual a 3x menos 1, vamos poniendo la facilita, 3x menos 1. Y yo te pido que hagas la suma f más g, se puede poner así la suma, f más g de x, eso se leería así, f más g de x. Y entonces yo tendría que sumar la primera función que tengo, f de x, con la segunda función, g de x. Tendría que poner x cuadrada más x, que sería la f de x, lo podemos poner con paréntesis si quieren, no hay problema, más, me está diciendo que es una suma, 3x menos 1. Aquí es muy sencillo sumar. X cuadrada no tiene otro término, se queda sola. Y aquí una x más 3x, pues me queda más 4x. Y luego ya el menos 1, pues está solo. Estamos sumando, acuérdense. Y esa sería mi función f más g de x, la suma de las dos funciones en realidad. Si ustedes observan, el dominio y el rango se pueden buscar de cada función por separado de f de x y de g de x, y también encontrar el dominio y el rango de la función que sea la suma de f más g. Vamos a ver la resta, cómo quedaría f menos g de x. Sería lo mismo exactamente que aquí, pero nada más cambiando el signo más por un menos, x cuadrada más x, y luego menos 3x menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Es bien sencillo. X cuadrada no tiene con quién reducirse, se sigue quedando x cuadrada aquí sola, y luego una x menos 3x me quedaría menos 2x, y luego menos por menos más 1. Me cambia el signo porque se multiplica menos por menos, y esa sería la función resta f menos g de x. Si quisiera multiplicarlas, se puede poner f por g de x, pues es igual, vamos a multiplicar dos polinomios, x cuadrada más x, y lo multiplicamos por 3x menos 1. Cuando tú multiplicas x cuadrada por 3x, te va a dar 3x cúbica. X cuadrada por menos 1 te queda menos x cuadrada, y luego x por 3x te va a quedar más 3x cuadrada, y finalmente x por menos 1 te quedaría menos x. Simplificando esto, te quedaría 3x cúbica, aquí serían 3x cuadrada menos 1x cuadrada, te queda más 2x cuadrada menos x. Y ese sería el resultado de la operación de multiplicar las dos funciones. Si manejamos ahora la división f sobre g de x, entonces sería dividir los dos polinomios, x cuadrada más x entre 3x menos 1. Y de repente, pues, ya hacer la división, pues no tiene sentido para nosotros, eso se supone que ya lo saben hacer. Lo que queremos es ver cómo son las operaciones con funciones nada más. Y de ahí a veces te puedo pedir, deme el dominio o deme el dominio y rango de la función resultante. Eso sería una parte. Enseguida viene lo que es la función compuesta. Esa función compuesta es diferente. Cuando te dicen, por ejemplo, tomando esas dos funciones otra vez como ejemplo, si te dicen f compuesta, ahora aquí te ponen un circulito pequeño, ahí lo exageré. F compuesta no es FOG, es f y es un circulito pequeño de x. También lo podemos representar como f y aquí poner la g de x.
¿Qué significa esta función compuesta? Pues en los apuntes ya viene, pero se los quiero explicar un poquito mejor, a ver si lo entienden más fácil. Significa que en esta segunda parte que les puse, significa que en lugar de la x de f de x, en lugar de la x voy a sustituir por todo lo que traiga la g de x. Entonces, por ejemplo, aquí, f de x era x cuadrada más x, y la g de x era 3x menos 1. Haz de cuenta que es como si fueras a hacer una evaluación, pero ahora en lugar de un solo valor de x, te estoy poniendo una función. Entonces te va a quedar así. Aquí sería x al cuadrado, sería 3x menos 1 al cuadrado más x. En lugar de la x, ¿qué tenemos? G de x, y ya logramos la función compuesta f compuesta de g. Pero hay que elevar al cuadrado, sí, pues hay que resolver. Y te quedaría 9x cuadrada, el doble del primero por el segundo, serían 6 por menos 1, menos 6x, más el cuadrado del segundo, menos 1 al cuadrado sería más 1. Y luego ya sumamos lo que queda acá, más 3x menos 1. ¿Y qué sería este más 1 y menos 1? Pues lo eliminamos y me va a quedar ¿cuánto? 9x cuadrada menos 6x más 3x te quedaría menos 3x. Y ese sería el valor de tu función compuesta f compuesta de g. Te lo puedo pedir al revés. Te lo puedo pedir g compuesta de f. G compuesta de f de x. O sea que ahora sustituyas en la g, en lugar de la x de la g, vas a poner f de x. Te quedaría como 3 por x que tenía la g, 3, y en lugar de la x vamos a poner toda la f. O sea, sería aquí x cuadrada más x. Y luego menos 1. Ese no tiene ninguna variable, no cambia nada. ¿Qué te quedaría en este caso? Lo que nos quedaría sería 3x cuadrada multiplicando 3x cuadrada más 3x menos 1. Y esa sería tu función compuesta g compuesta de f o g de f de x. Esas son las funciones compuestas, jóvenes.